buenas tardes, hoy es 2 de julio de 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, soy abogado especialista en Derecho Penal. Bueno, hoy el tema que voy a tratar es algo que tiene una gran trascendencia jurídica y que en estos momentos genera discusiones en relación con las pruebas inconstitucionales, pruebas ilícitas o pruebas ilegales, como le quieran llamar. Vamos a mirar la norma de la ley 906 de una manera sistemática, de tal como está en los artículos 23 como un principio rector, el artículo 232 sobre exclusión en materia de registro y allanamientos, el artículo 455 sobre la exclusión de las pruebas derivadas y el artículo 457 en relación con la nulidad que genera por violación al debido proceso. Para ello también voy a hacerme referencia a la doctrina constitucional, esencialmente a dos sentencias. Una sentencia de unificación, la 159 del año 2002, con ponencia del magistrado Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, y otra sentencia posterior, ya en el sistema penal acusatorio, la C-591 del año 2005, con ponencia de la doctora Clara Inés Vargas. Esta sentencia de unificación, la 159, tiene tres salvamentos de votos que son de mucha trascendencia y de análisis en relación con el salvamento que presentan los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, el doctor Jaime Araujo Rentería y el doctor Rodrigo Escobar Gil. Este fue el caso muy sonado porque se conoció como el del miti-miti. La sentencia de unificación de tutela, la 159 del 2002, obedece a una investigación penal que surgió a raíz de una grabación ilícita de una conversación sostenida entre los dos ministros de ese entonces, Rodrigo Villamizar, de aquí de Cali, y el ministro de Comunicaciones, Saulo Arboleda, en relación pues con la adjudicación de una emisora del doctor Mao, más conocido el doctor Mario Alfonso Escobar, doctor Mao. Y esa grabación, que se obtuvo de manera ilícita por personas desconocidas, se hizo referencia a ella en la revista Semana, y eso generó la apertura de la investigación penal en contra de los dos ministros, donde fue condenado por el tráfico de influencias por parte contra el ministro Rodrigo Villamizar. Posteriormente entuteló contra el fallo condenatorio, y una sala, del Consejo Superior, negó la tutela por una vía pues de hecho que había invocado el petente contra esa sentencia condenatoria, en la cual pues se fundamentó la sentencia con unas pruebas que se recogieran por parte del ente acusador, la Fiscalía, y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia. Y entonces se decía que había una violación, una vía de hecho, toda vez por defecto fáctico, toda vez que se sustentó la sentencia condenatoria esencialmente de una prueba derivada de una prueba ilícita, obtenida ilícitamente, que fue la grabación. Allí se vierte esta sentencia de unificación, una sentencia fundamental dentro de la doctrina constitucional, porque en ella se trata esencialmente, aborda temas importantes como son el de la prueba derivada, se habla también del derecho comparado, se habla de la doctrina de la fuente, de la doctrina del árbol ponzoñoso,
la doctrina también se trata de la manzana podrida en la cesta de frutas y su diferencia que existe en relación con este tópico. Pues bien, se dice y se comenta, pues se escucha muchas veces decir que hay una diferencia sustancial entre la prueba inconstitucional o la prueba ilícita. Pero la doctrina de la Corte Constitucional, como de la Corte Suprema de Justicia, sin que entre a profundizar en el tema, pues básicamente se dice que prueba inconstitucional es aquella que viola derechos fundamentales. Las pruebas ilícitas son aquellas donde se desconocen las garantías del procesado o del acusado, y las pruebas ilegales podríamos decir que son las que se obtienen sin los formalismos que se impone por parte de la ley. Pero bueno, el tema es que de dónde viene pues el desarrollo jurisprudencial con relación pues al tema de la prueba inconstitucional. Desde la misma Asamblea Constituyente, cuando se crea la Constitución Política del 91, tenemos el referente constitucional nuestro es el artículo 29, inciso final, cuando dice de que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Allí se recoge en esta sentencia de unificación 159 del 2002 todo lo que se discutió en ese momento, en el año 1991, en relación pues con el artículo 29 en su inciso final, porque las discusiones se venían presentando por los diferentes congresistas en sus ponencias, refiriéndose de que debía incluirse dentro del texto constitucional muy claramente el que las diligencias o declaraciones que se obtuvieran cuando provenían de torturas o de ejecuciones extrajudiciales o de desapariciones forzadas, pues eso que le ha hecho tanto daño al país debía quedar constitucionalmente establecido que es nulo de pleno derecho y por lo tanto por violación al debido proceso. Aunque la Constitución pues solamente se refiere al debido proceso, pero habrá de entenderse, y así lo quisieron en esas discusiones que se presentaron por los diferentes senadores en su época, de decir con claridad en la Constitución Política del 91, en el artículo 29, que esas pruebas que se obtienen de manera irregular o de manera ilícita o violando la misma Constitución o los derechos humanos, pues entonces son nulas de pleno derecho. Es decir, que no necesitan ser declaradas judicialmente, porque al decir que es nulo de pleno derecho por violación al debido proceso, y entiéndase que no solamente está circunscrito al debido proceso como tal, por los requisitos formales o la aducción de las pruebas, sino también por violación de derechos fundamentales, constitucionales, y ese fue el querer que por parte del Senado en su época, y entonces así quedó redactado y aprobado en junio del 91 por parte de la sesión primera y la cuarta del Congreso, y quedó tal como está señalado actualmente, de que es nulo de pleno derecho, es nula la prueba obtenida por violación al debido proceso. Bien, después entonces se abordó en esta misma sentencia de unificación 159 del 2002 lo referente al derecho comparado. Y entonces tenemos la tradición anglosajona, tenemos la tradición de corte europeo y tenemos la tradición germana, para hacer una diferenciación en relación con lo que vamos a tratar ahora más adelante sobre lo que debe considerarse como prueba derivada. Esta sentencia de la Corte Constitucional, sentencia de unificación 159, prácticamente marca un hito
jurídico en nuestro acontecer colombiano frente a la posición que se debe tener en relación pues con lo de las pruebas inconstitucionales y las pruebas derivadas. Pasemos entonces ahora a examinar la ley 906 del 2004 que dio paso pues al sistema penal acusatorio. Se encuentra en el artículo 23 lo siguiente como principio rector, dice así: toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. En ese entendido, dice la norma pues que ya se introduce la violación de derechos fundamentales. Entonces, no solamente será el debido proceso como tal, sino también derechos de raigambre constitucional, tales como por ejemplo el derecho a la violación al derecho a la intimidad, a otros derechos sustanciales constitucionales que se pueden ver quebrantados, y por lo tanto entonces estaríamos diciendo que en ese evento, esa prueba obtenida en violación a esas garantías constitucionales fundamentales vienen a contemplar lo que se conoce pues como prueba inconstitucional y que merecen entonces considerarse como nulas de pleno derecho y por lo tanto deben de excluirse de la actuación procesal. La Corte Constitucional en la sentencia 591 del 2005, cuando revisa estos artículos, el 23, el 232, el 455 y el 457, el artículo 23 pues fue declarado exequible toda vez que ese artículo 23 complementa o viene adherido al artículo 29 supra, o sea el constitucional, cuando dice pues que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Entonces entiéndase que no solamente es violación al debido proceso como tal por las formalidades legales o de la adopción de la prueba, sino en relación con violación a derechos fundamentales. Por eso más adelante el artículo 232, cuando toca lo referente a la exclusión de materia de registros y allanamientos, dice lo siguiente, dice: la expedición de una orden de registro y allanamiento por parte del fiscal que se encuentre viciada por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos en este código generará la invalidez de la diligencia, por lo que los elementos materiales probatorios y la evidencia física que dependan del registro carecerán de valor, serán excluidos de la actuación. Vemos nosotros cómo la sentencia 591 pues declara la inexequibilidad cuando de las expresiones directa y exclusivamente del registro. Igualmente la parte final que dice entre comillas solo podrán ser utilizados para fines de impugnación. La Corte Constitucional en la sentencia 591 del año 2005 pues hace claridad que esos elementos materiales y esa evidencia física que se obtienen entonces de un registro irregular que haya ordenado la Fiscalía, pues deja sin valor probatorio esos elementos materiales probatorios. Resulta de que según la sentencia 591 del 2005, y lo aclaro de antemano, que no solamente se excluyen las pruebas que se dan en desarrollo del juicio oral, sino también, no ya hablando de pruebas, sino de los elementos materiales probatorios y la evidencia física que se dan en las diligencias pristinas o las preliminares, sobre todo en relación con las denominadas del combo, o sea, en la legalización de la captura, en la de control de legalidad, al registro y allanamiento, a lo que se obtiene, a la captura que se obtenga allí. Y en esas primeras diligencias, y me pasa frente a un caso que tuve en días anteriores en el que
a una persona le habían hecho una diligencia de allanamiento y registro a su inmueble en una hora que no estaba establecido, eran las 5 de la mañana. La norma, la ley 906 dice que el registro del allanamiento se hará de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero de manera excepcional se podrá hacer siempre y cuando cumpla con unos requisitos. Resulta de que a esta persona le hacen el registro a las 5 de la mañana por parte de la Policía Nacional, ni siquiera la Policía Judicial, y en el registro y en el allanamiento encuentran unas botellas de licor adulterado, infringiendo entonces el monopolio rentístico y otras conductas punibles, por la cual pues se ordena la captura, la retención de la señora y su posterior traslado a la audiencia de legalización de captura, del registro de allanamiento, del control posterior al registro de allanamiento, a la legalización de la captura. Resulta de que el juez de garantías termina declarando ilegal la orden de registro de allanamiento, porque resulta de que la fiscalía no tenía sustentado las razones y los motivos por los cuales la policía hizo el registro a las 5 de la mañana y no a las 6 de la mañana. Tenía que probarse por parte del ente acusador cuáles fueron las razones y los motivos de urgencia que le llevaron a la Policía Nacional a hacer ese registro a esa hora no autorizada legalmente, porque la norma pues sí dice que podrá hacerse excepcionalmente, pero tiene que estar justificado. ¿Qué pasó entonces? Pues inmediatamente se ordena la libertad de la persona porque se declara ilegal la captura. Por ende, esos elementos materiales probatorios que dependieron de ese registro de allanamiento, pues que no se pueden considerar como tal, como elementos materiales, ni guardarán una relación directa con la responsabilidad de esa persona, porque fueron obtenidos con violación al derecho a la intimidad, un derecho fundamental, un derecho constitucional. Y fíjese que en este caso pues no se violó el debido proceso como tal, sino violando el derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental, y por lo tanto se cayó esa diligencia de registro porque la fiscalía no pudo sustentar las razones y motivos por los cuales la policía había hecho ese registro. Entre otras cosas, la norma sí dice que a esas diligencias debe asistir la Procuraduría, y se le había hecho la citación a la Procuraduría y por X o Y razón no había asistido. De pronto pues eso hacía de que la diligencia no fuera ilegal como tal, pero sí cuando se planteó la situación en relación con el ingreso de la policía al inmueble, sí quedó establecido de que obviamente eso no guardaba, violaba el derecho a la intimidad, y se estaban incumpliendo unos presupuestos formales del debido proceso, pero además también se violaban derechos fundamentales. Entonces, miremos que eso tiene un valor importantísimo frente a esa exclusión que no lo traía por lo menos la ley 600. Y viene posteriormente entonces otros artículos, cuales son el 455, que dice pues de que para los efectos del artículo 23, o sea, el principio rector, se deben considerar al respecto los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley. Es decir, vamos sentando unos criterios ya recogidos pues en la doctrina constitucional. En esencia, se dice de que esa prueba que es viciada por alguna razón, no se declara nula de pleno derecho, pero solamente esa prueba. La Corte Constitucional ha dejado claro, y la Corte Suprema de Justicia, de que no invalidan todo el proceso. Hasta allí debe quedar una situación clara, que no invalida todo el proceso, sino solamente se declararía la nulidad, pero en relación con esa prueba, porque es nula de pleno derecho, pero solo la prueba, no todo el proceso. Y así ha quedado claro a través de la doctrina constitucional. Pero hay una salvedad, y la dejo clara de antemano antes de abordar otro tema, porque la C591 del 2005 dice, con ponencia de la doctora Clarinés Vargas, sí dice que en relación con las declaraciones obtenidas
de confesiones bajo tortura, por delitos contra la lesa humanidad, por tortura, por desaparición forzada o por lesa humanidad, esas situaciones generan la invalidación de todo el proceso, no solamente de esa prueba. El juicio, si el juicio entra una prueba obtenida por violación a la lesa humanidad, porque viola derechos humanos, y aquí voy a hacer referencia al artículo 373 de la ley 906, frente a otro artículo que está establecido de don vigente en la ley 600, que son los dos, el artículo 235 y los 237 sobre la libertad de prueba, porque resulta de que el artículo 373 de la ley 906 dice que para la solución correcta del caso, que interese en la solución correcta del caso, se podrá utilizar cualquier medio de prueba que señala el código, siempre y cuando no se viole los derechos humanos. Mire que el artículo 373 sobre libertad de prueba dice que no se viola derechos humanos. El artículo 23, como un principio constitucional, un principio rector garantista, dice de violación de derechos fundamentales. Pero la doctora Clara Inés Vargas sí se deja sentado, y al declarar la exequibilidad del artículo 457 sobre la nulidad por violación al debido proceso, sí se establece de que frente a una prueba obtenida, una prueba ilícita, y ahora hablamos de la prueba derivada, prueba ilícita, aquella que se obtiene directamente, que guarda relación directa, pero por aquella que es violatoria de los derechos humanos, porque se obtiene por una confesión bajo tortura o por una desaparición forzada o bajo una de estas circunstancias que atenta contra los derechos humanos y atenta contra lo que está establecido en la Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica, ley 16 del 72 en su artículo 8, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la ley 74 del 68 en su artículo 14, sí atentaría contra esos derechos humanos, y como tal entonces no solamente se declara nula de pleno derecho esa prueba, no, es todo el proceso. Y allí sí hago claridad de que tal vez es una excepción a la regla general en la que solamente se debe declarar o se invalida solamente una parte, la prueba como tal, y no todo el proceso. Es decir, la Corte Constitucional, pues en este evento sí se acoge a la teoría del árbol ponzoñoso, el árbol envenenado, diferente a la de la manzana podrida en la cesta de frutas, que es diferente en su interpretación de acuerdo al derecho anglosajón o americano, como lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, para ir clarificando que en relación con este tema de si la prueba es obtenida con violación de derechos humanos, de contera estamos diciendo que es violatoria de los derechos fundamentales y por ende es una prueba ilícita. Ahora, ¿qué pasa en relación con las pruebas derivadas? Esa sería la pregunta que ustedes están haciendo allá. ¿Qué pasa con las pruebas derivadas? Y allí me refiero al artículo 455 de la ley 906, que dice que para efectos del artículo de interpretación del artículo 23, pues se tienen que tener en cuenta lo del vínculo atenuado, la fuente independiente, y el descubrimiento inevitable. Aquí ya, pues, estos son unos principios doctrinarios y jurisprudenciales del derecho anglosajón que están contenidos en el artículo 455. En relación y a diferencia de la ley 600, porque la ley 600 en el artículo 235 y 237 solamente se refiere en estos términos a la prueba. Dice el 235, el funcionario judicial rechazará mediante providencia interlocutoria la práctica de las pruebas legalmente prohibidas, ineficaces, las que versen sobre hechos notorios y pertinentes y las manifiestamente superfluas.
Y el artículo 237 habla sobre la libertad de prueba, pero dice que respetando siempre los derechos fundamentales. Es decir, que la ley 600 sí, del 2000, el Código Procesal anterior y aún vigente en ciertas partes, sí toca el tópico y el tema de la libertad de prueba sin violar, como dice, sin violar los derechos fundamentales. Está establecido allá. Igual ahora como está en el artículo 23. Como principio rector de la 906, pero el artículo 373 de la ley 906 va más allá, habla es de violación, que no se violan derechos humanos. Como tal, entonces, si se violan derechos humanos, pues vamos a decir que entonces son francamente pruebas inconstitucionales o pruebas ilícitas. Ya las pruebas ilegales, pues sí tendría un contexto más referido, es aquella que no cumplen con los requisitos formales o procesales y de aducción de la prueba. Pero les estaba diciendo entonces en relación con la prueba, ¿qué pasa con la prueba derivada? Aquí tienen en cuenta entonces por lo menos esos tres de otros que la ley puede establecer, como dice el artículo 455, y los demás que establezca la ley, pero solamente refirámonos entonces a los del vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable. Se dice que entonces el descubrimiento inevitable, ahí plantean un caso que sucedió en Estados Unidos en el que bajo una confesión, sin estar presente el defensor, la persona hace descripción del sitio donde está el cadáver, pero igualmente la fiscalía tenía a 200 personas buscando en la zona aledaña al sitio donde estaba la confesa persona diciendo dónde se encontraba el cuerpo. Es decir, que la fiscalía, si llega a demostrar por una fuente, como un descubrimiento inevitable, es decir, en este caso, por otro medio, la fiscalía llega a demostrar que esa prueba que se obtiene en este caso, como es el cuerpo de la persona que habían asesinado, a pesar de que la confesión en este caso fue recepcionada sin la asistencia de su abogado defensor, pues rompe entonces ese vínculo causal entre esa prueba ilícita y la prueba derivada. Por lo tanto, la prueba derivada se sostiene, se mantiene. ¿Cuándo es la fuente independiente? Aquella fuente independiente es en la que se basó la Corte Constitucional en esta sentencia SU 159. Fuente independiente es aquella que se obtiene independientemente por parte del ente acusador, que no tenga pues un vínculo causal con la prueba ilícita, sino que por otros medios se llega a ella. Y sí, precisamente fue lo que pasó en el caso del Rodrigo Villamizar, del exministro de Minas, porque a pesar de que existía la grabación ilícita de fuente desconocida que llegó en semana, y en semana se la entrega al ente acusador, pues el ministro hizo una declaración pública admitiendo que sí había tenido esas conversaciones con el ministro de Comunicaciones, y que también admite que sí conocía de la infancia al doctor Mauro. Por lo tanto, también se obtuvo la declaración de la secretaria o de las secretarias de los dos ministros, que corroboran que efectivamente sí existieron las conversaciones. Pero pues en ese caso entonces, como fuente independiente, se allegaron al proceso otros medios de prueba que sirvieron para entonces dictar la sentencia condenatoria. Entonces, por lo tanto, no hay un error por defecto fáctico o un error de hecho, porque en la cual se tutelaran los derechos, y así fue que llegó en consideración la sala mayoritaria de la Corte Constitucional, con la salvedad de los tres magistrados que acabo de referirlos, en el que entonces se admitió pues que le dieron la razón a la sala disciplinar, a la sala del Consejo Superior, que había inadmitido la tutela para que se revocara esa sentencia condenatoria contra el doctor Rodrigo Villamizar. Entonces, al proceso, el ente acusador había recepcionado otros elementos de prueba, es decir, que no solamente la sentencia no solamente se soportó con esa prueba ilícita de las grabaciones, porque entre otras cosas el ente acusador y la Corte Suprema de Justicia excluyeron, bajo ese principio, en el entendido de que esa prueba obtenida
ilícitamente esas grabaciones por violar derechos fundamentales, pues se sacaba del proceso. No sirvió para soportar la sentencia, pero sí llegaron otros medios de prueba que sostuvieron pues y sopesaron para el ente o el fallador dictar la sentencia condenatoria contra Rodrigo Villamizar. Por lo tanto, entonces ahí hablamos de fuente independiente. El vínculo atenuado es cuando es muy tenue la relación de causalidad entre la fuente ilícita, la prueba ilícita y la prueba derivada. Si esta es tan tenue, pues por ende entonces se dice de que bajo esa doctrina del vínculo atenuado, entonces diríamos nosotros que le resta la importancia para excluir la prueba derivada de esa prueba principal. Sin embargo, me parece importantísima la decisión de los 3 magistrados que salvan el voto, en la que radicalmente se dice de que efectivamente se debió tutelar el derecho a Rodrigo Villamizar, tutelarlo y declarar la nulidad del proceso, retrotraerlo, excluir todo aquello que se derivó de esa prueba ilícita, y entonces ya una vez depurado eso, se hubiera dictado la sentencia a que diera lugar, teniendo en cuenta si se soportaban esos otros medios que no tenían relación de causalidad con la prueba ilícita para dictar entonces algún tipo de sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria, porque parten de la base de que sí se contaminó como prueba derivada de la prueba ilícita, porque por ejemplo algunas de las secretarias del despacho de los ministros pues se le preguntaron acerca de la existencia de las grabaciones y se hizo una evaluación en la sentencia, y por lo tanto al hacer evaluación, por mínima que sea, una prueba que tenga conexidad, una prueba derivada que tenga conexidad con la prueba ilícita, pues entonces invalida no solamente el proceso sino la sentencia como tal. Interesante la posición de los 3 magistrados que salvan el voto. Y para ir entonces redondeando, pues actualmente hay que tener en cuenta pues que la ley 906 pues establece unos mecanismos procesales en los cuales se llegan a la fase de la exclusión de la prueba. Así tenemos por ejemplo entonces el artículo 359 y 360 de la ley 906, y miremos lo que dice estos artículos. Dice el artículo 359: exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran de prueba. Y en el inciso final del 359 pues dice igualmente se inadmitirán los medios de prueba que se refieran a las conversaciones que hayan tenido la Fiscalía con el imputado o acusado en desarrollo de las manifestaciones preacordadas y la aplicación del principio de oportunidad, a menos que el defensor y el acusado o defensor consientan en ello. Cuando el juez excluya, rechace o inadmite una prueba, deberá motivar oralmente su decisión y contra esta proceden los recursos ordinarios. Pero a renglón seguido está el artículo 360 y entonces habla de prueba ilegal y dice: el juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código. Parece ser entonces que de acuerdo con el 360, cuando hablamos de pruebas ilegales, pues estamos hablando de las mismas pruebas inconstitucionales o las pruebas ilícitas. Y cuando se hace referencia a la segunda parte del texto, dice cuando no se cumpla con incluyendo, cuando dice incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en el Código Procesal, hablamos entonces de las pruebas ilegales. Pero sea lo uno, sea lo otro, sin matarnos la cabeza, sin rompernos la cabeza en una discusión bizantina en relación con qué se debe considerar la una a la otra, lo cierto es que llegado el momento procesal, sobre todo en esta audiencia preparatoria, es que esencialmente operan entonces la situación de la exclusión de las pruebas. Primero, como dice el 369 y como lo expliqué en ese videoconferencia que tengo sobre la audiencia preparatoria, pues
hay que tener muy en cuenta y escindir las dos situaciones. Una es en relación con la exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. Otra cosa es en relación con la prueba ilegal. Entonces, como se hace el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía en la audiencia de acusación y posteriormente pues ya lo determina en la audiencia preparatoria, cuando después de enunciar los elementos de prueba para ver si hay algunas estipulaciones, pues entonces ya empieza a solicitar, a enunciar, a decretarse los elementos de prueba, los cuales el juez irá a decretar o a emitir de acuerdo a este artículo 359, pero a su vez entonces habrá que decirle al mismo juez para que tome una decisión judicial, la cual quepan los recursos, porque en principio pues a pesar de que el artículo 29 constitucional pues diga que es nula, de plena derecho, y eso daría a entender de que no necesita una decisión judicial para excluirlo como tal, y por lo tanto entonces no lo debería tener en cuenta para nada, ni siquiera el juez de conocimiento. Pero de todas maneras pues obviamente que eso está sometido al derecho de contradicción, para no violar el debido proceso, y entonces se den las garantías y depurar, como digo siempre en la audiencia preparatoria, se va a depurar de qué es lo que va a entrar al juicio como tal y que tenga validez. Pero no obstante eso, puede suceder que se filtre a juicio oral alguna prueba inconstitucional, ilícita o ilegal, y por lo tanto también opera en ese momento la exclusión de esa prueba. Allí es donde entonces entra la sentencia C591 del 2005, para tener muy en cuenta de que cuando se desean pruebas que se obtengan con violación de los derechos humanos o las garantías fundamentales que no se han obtenido con violación de los delitos cometidos de lesa humanidad, como son obtenidos bajo tortura o una confesión extrajudicial o una desaparición forzada, por lo tanto entonces se nulita todo el proceso y tiene que enviarse a otro juez, cambiarse de juez, porque queda ese juez impedido, y así lo dice la sentencia C591 del 2005, referido entonces a aquellos medios de prueba que sean obtenidos con violación a los derechos humanos. Y mire que el 373 sí dice que los medios de prueba establecidos en el código pues tienen una libertad probatoria, cualquiera de ellos sirve para demostrar, para dar una solución correcta al caso, pero sin que sean violatorios de los derechos humanos. Y más allá pues el artículo como principio rector del 23, que habla de que debe ser excluida esa fórmula de pleno derecho, y así ya quedó en el texto, aquella prueba que se violen de los derechos fundamentales. Entonces también preciso aquí, vuelvo y repito, que la sentencia C591 no solamente dice de que se deben excluir allá en el juicio o en esta etapa de la preparatoria de lo que se va a introducir al juicio o lo que llegue al juicio en su momento oportuno se pueda pedir la exclusión, sino que también es antes del juicio oral, en esas audiencias preliminares, pues también cabe la posibilidad de excluir los elementos materiales y la evidencia física. No hablemos de prueba, porque como les decía, en la dicotomía de la prueba solamente será prueba todo lo que llegue al juicio y que sea sujeto al derecho de contradicción, de inmediación, de oralidad y de publicidad, y que el juez es el que tiene que entrar a evaluarlo. Pero antes de eso, bajo el asunto de la dicotomía de la prueba, esos elementos materiales y esa evidencia física servirán para sustentar de pronto una medida de aseguramiento, pero están sujetos a la doble evaluación cuando entren a juicio como tal, bajo esos principios que acabo de referir. Por lo tanto, entonces, es posible que al declararse, obviamente, ilegal un registro de allanamiento, pues se caigan y esos elementos materiales de prueba y esa evidencia física quedan viciados de una ilicitud, y todo lo que se obtenga a raíz de ello no puede comprometer la responsabilidad del procesado, queda inmediatamente en libertad. Es más, en este caso que yo acabo de referirlos, seguramente hasta ahí muere el caso. Ahí murió el caso porque el fiscal se quedó sin los elementos materiales de prueba
por ser una prueba ilícita y no tendría argumento entonces para adelantar una investigación penal y menos llevar a una acusación y posteriormente a una condena. Es de tal magnitud la situación que uno, entendiendo este tema de las pruebas inconstitucionales, ilícitas o ilegales, yo invitándolos a que se revisen estas dos sentencias de la Corte Constitucional. Si bien son extensas, por lo menos la C591, que es de la página 100 en adelante, la que toca el tópico, la sentencia de CU 159 sí que leerla íntegrum, porque es una sentencia hito, una sentencia base para este tema que estoy manejando en esta tarde. Yo creo que hasta aquí más o menos dejo explicada la situación sobre el manejo de las pruebas inconstitucionales. Obviamente que habrá que tocar otro tema aparte y referirme a las providencias de la Corte Suprema de la Justicia en esta materia, pero hoy quería hacerle referencia a este caso del miti-miti en la sentencia de CU 159 del 2002 y en la sentencia C591 del 2005, que fue una sentencia al inicio del sistema penal acusatorio, que es una sentencia también hito muy importantísima de la doctora Clara Inés Vargas en este asunto, sobre todo el que estamos manejando ahora sobre la prueba derivada de la prueba ilícita. Ya miraremos después, de pronto hacemos un estudio del derecho comparado, eso lo voy a hacer en otra intervención, del derecho anglosajón, el derecho europeo, el derecho germano, de cómo manejan este asunto de la prueba derivada, porque son diferentes posiciones. En nuestra legislación se apoya exclusivamente en el derecho anglosajón, americano, los cuales sí tienen que estar sujetos a unas reglas de la Corte Suprema de Justicia, derecho por aquello pues del common law, y tiene que sujetarse, el funcionario no tiene una facultad potestativa, mientras que otros derechos comparado pues con el europeo o el germano, esos sí tienen unas facultades más amplias, que sería muy bueno tratarlas en este tema. Sobre todo les sirve mucho a los jueces de garantía, y yo creo que son las posiciones que tienen cuando tienen que referirse al principio de proporcionalidad, al principio de adecuación, de necesidad, esos principios fundamentales que revisten toda medida de aseguramiento o de restricción de derechos y libertades, porque allí derechos fundamentales, tratándose pues si son derechos que se restringen leve, mediana o gravemente, y cómo se afectan entonces, y cuáles serán los factores que debe tener en cuenta un juez. La gravedad del delito, también hay que tener en cuenta la protección a las víctimas, sus derechos, y sobre todo en que no exista una impunidad, que no se atente, porque si la legislación protege bienes jurídicos, el amparo a las víctimas en estos momentos cobra una mayor trascendencia, debido a que no solamente están en juego también los derechos fundamentales del procesado, obviamente, aunque eso tiene una trascendencia importantísima según el derecho, por lo menos en el anglosajón, que sí no les importa a ellos, simplemente es un mensaje que se envían los 5 factores importantes que se tienen en cuenta para cuando uno debe declarar esa prueba ilícita y las pruebas derivadas. Factores tales como, por ejemplo, la gravedad del delito, la trascendencia que se tiene para la afectación de las víctimas, todo eso, porque esas facultades muchas veces tienen que examinarla el juez dentro de ese control, como dice la C591, dentro de ese criterio, esa sana crítica, esa libertad de criterio que tiene el funcionario, para entonces determinar cuándo esa prueba derivada lleva las consecuencias también de la prueba ilícita y cuándo se debe retirar. Hasta aquí dejamos pues. Muchas gracias.